En Coahuila hay un valle desértico donde los científicos de la NASA van a estudiar cómo era la vida en la Tierra hace 3.500 millones de años, porque el ecosistema que existe ahí no ha cambiado significativamente desde entonces. Hay un snack que alguien inventó en 1943 en un restaurante de Piedras Negras después de que cerraron, porque llegaron clientes tarde y el cocinero improvisó con lo que había, y ese snack hoy se consume en estadios de fútbol americano de todo el mundo. Y hay un estado que hasta 1836 compartía nombre, gobierno y territorio con Texas, y cuyos archivos documentan los primeros pasos de la colonización angloamericana que eventualmente declaró su independencia de México. Empezamos en el número 13, y subimos. Antes de adentrarnos a esta aventura, no olvides suscribirte al canal y comentar qué otro estado te gustaría que mostráramos. No te despegues ni un momento. Échele. Coahuila es el tercer estado más grande de México y uno de los menos conocidos fuera del norte del país. Pero dentro de ese territorio está la mina más catastrófica de la historia reciente del trabajo en México, con 63 cuerpos que la empresa se negó a recuperar y que llevan casi 20 años en el fondo. Está la bodega más antigua del continente americano, fundada en 1597 en un pueblo que también es el lugar de nacimiento del hombre que lanzó la Revolución Mexicana. Y están los Kickapoo, un pueblo indígena norteamericano que llegó a Coahuila en los años 50 del siglo XIX huyendo de los Estados Unidos y que todavía vive en las montañas del norte del estado con ciudadanía de los dos países. Vamos por todo eso. Empezamos en el número 13, los Kickapoo de Coahuila, el pueblo que viajó desde los Grandes Lagos hasta el desierto del norte de México. Los Kickapoo, que en el inglés norteamericano se conocen como Kickapoo, son un pueblo de habla algonquina que habitó originalmente los bosques de lo que hoy son los estados de Wisconsin e Illinois. A lo largo del siglo XIX, las políticas de remoción y desplazamiento del gobierno norteamericano los fueron empujando hacia el sur, primero a Missouri, luego a Kansas, luego a Texas. En Texas, los colonos angloamericanos y el ejército de los Estados Unidos continuaron presionando sobre su territorio. En la década de 1850, una banda de Kickapoo cruzó el río Bravo hacia México. El gobierno mexicano los recibió y les ofreció tierras en el municipio de Musquis, Coahuila, en un lugar conocido desde entonces como el nacimiento de los Kickapoo, a cambio de que defendieran la frontera norte del estado contra las incursiones de otros grupos. Los Kickapoo aceptaron y se instalaron en la Sierra de Coahuila, donde viven hasta hoy en una comunidad que mantiene sus tradiciones lingüísticas y ceremoniales, incluyendo una lengua algonquina que tiene más relación con las lenguas de los Grandes Lagos que con cualquier lengua indígena del norte de México. Desde el nacimiento de los Kickapoo, las familias se han movido estacionalmente durante generaciones entre México y Texas, donde tienen parientes en la Kickapoo Traditional Tribe of Texas. Algunos Kickapoo de Coahuila tienen ciudadanía de los dos países. Son ciudadanos mexicanos que hablan algonquino, viven en el desierto de Coahuila y llevan un siglo y medio manteniendo vivos los rituales de un pueblo que originalmente vivía al lado de los Grandes Lagos, a más de 3.000 kilómetros de distancia. Número 12. El zarape de Saltillo y la tradición textil que los tlaxcaltecas trajeron al norte. En 1591, como parte del programa de colonización tlaxcalteca que ya contamos en el guión de Tlaxcala, 400 familias tlaxcaltecas llegaron a Coahuila y fundaron el barrio de San Esteban de Nueva Tlaxcala, adyacente a la villa española de Saltillo. Esas familias traían consigo sus privilegios coloniales, su organización política propia y sus conocimientos textiles. En el norte árido de México, con materiales distintos a los de su tierra de origen pero con la misma destreza de generaciones, las tejedoras tlaxcaltecas de Saltillo desarrollaron el zarape que hoy lleva el nombre de la ciudad. El zarape saltillense es un textil de lana con un diseño central de rombo en degradado de colores, rodeado de bandas de patrones geométricos que requieren un nivel de planificación y ejecución técnica que los estudiosos de los textiles comparan con los tapetes orientales en términos de complejidad. Durante el periodo colonial y los primeros siglos del México independiente, el zarape de Saltillo fue el textil más caro y más codiciado del norte de México, y su influencia se extendió hacia el norte hasta las tradiciones de tejido navajo en el suroeste de los Estados Unidos, donde los investigadores han documentado la adopción de diseños de zarape saltillense a partir del siglo XVIII. La comunidad política separada de San Esteban de Nueva Tlaxcala, con su propio gobernador y sus propias ordenanzas, se mantuvo hasta 1828, cuando fue incorporada formalmente al municipio de Saltillo. La tradición del zarape, sin embargo, sigue viva.
Número 11. Los dinosaurios de Coahuila y el museo que pocos mencionan. Coahuila tiene uno de los registros fósiles de dinosaurios más ricos de América del Norte, concentrado principalmente en el municipio de General Cepeda, al norte de Saltillo, donde el suelo semiárido expone capas de roca sedimentaria del Cretácico superior que en su momento fueron las costas y los deltas de un mar interior que dividía el continente norteamericano de norte a sur. Los fósiles que han salido de esas capas incluyen hadrosáuridos, tiranosáuridos, ceratópsidos y decenas de especies de reptiles marinos, pterosaurios y peces de agua profunda que vivían en ese mar interior hace entre 70 y 80 millones de años. El Museo del Desierto de Saltillo, inaugurado en 1999, es el resultado más visible de esa riqueza paleontológica. Con más de 9.000 metros cuadrados de exposición y una colección que incluye esqueletos completos de dinosaurios, fósiles marinos del Cretácico, dioramas de ecosistemas del desierto y secciones de historia de la vida en el planeta, es uno de los museos de historia natural más completos de América Latina. En sus salas de paleontología hay ejemplares de hadrosáuridos de varios metros de longitud encontrados en los lechos del municipio de General Cepeda, junto con fragmentos de cáscaras de huevo de dinosaurio, restos de plesiosaurios y mosasaurios del mar interior, y una serie de molares de titanosaurios que los paleontólogos de Lina han usado para describir especies que no estaban registradas en ningún catálogo previo. También es uno de los menos conocidos fuera de su región. Los visitantes que hacen el circuito clásico de museos de México visitan el Museo Nacional de Antropología, a veces el de Oaxaca. El Museo del Desierto en Saltillo no aparece en esos circuitos aunque tenga una colección que en paleontología supera a la mayoría de los museos de la región. Número 10. Parras de la Fuente y la bodega que lleva 4 siglos. En 1597, a 24 años de haber empezado la colonia española de Coahuila, un comerciante llamado Lorenzo García recibió del virrey de Nueva España la primera concesión formal para la producción comercial de vino en el continente americano. La concesión se otorgó sobre una hacienda en el municipio de Parras de la Fuente, y la bodega que García fundó bajo el nombre de San Lorenzo es la que hoy se conoce como Casa Madero, que lleva 4 siglos de producción continua y que documenta esa continuidad con archivos coloniales que el INAH ha certificado. Que sea la más antigua del continente americano es una afirmación que algunos historiadores matizan con precisiones sobre que cuenta como bodega comercial y que no, pero la documentación de Casa Madero es la más sólida disponible. Parras de la Fuente es también el municipio donde nació Francisco I. Madero el 30 de octubre de 1873. La ironía de que el hombre que lanzó la Revolución Mexicana naciera en el mismo pueblo que tiene la bodega más antigua del continente es de esas coincidencias históricas que si uno las inventara para una novela sonarían demasiado calculadas. La bodega sigue produciendo vino. El pueblo sigue teniendo el nombre del hombre que la familia Madero adoptó como su municipio patrono. Y en el centro de ese pueblo hay una laguna alimentada por manantiales cuya agua, según la historia local, fue lo que convenció a los primeros colonizadores de que valía la pena quedarse. Número 9. Ignacio Anaya y el snack que inventó sin querer en Piedras Negras. En 1943, el restaurante Victory Club en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, frente a la ciudad de Eagle Pass, Texas, cerró su cocina al terminar el horario regular. Un grupo de esposas de militares norteamericanos estacionados en Eagle Pass llegó al restaurante después del cierre pidiendo algo de comer. El cocinero ya no estaba. Ignacio Anaya García, el maitre del restaurante conocido por su apodo Nacho, revisó la despensa y encontró tortillas de maíz, jalapeños en escabeche y queso. Cortó las tortillas en triángulos, los tostó, les puso los jalapeños encima, rayé el queso y lo derritió bajo el fuego. Llamó al plato Nacho Special. Las clientas volvieron con sus amigas. El plato se extendió primero a los restaurantes de Eagle Pass al otro lado del río Bravo, luego a San Antonio, luego a todo Texas y eventualmente al resto de los Estados Unidos. Hoy los nachos se comen en estadios deportivos, bares, cines y restaurantes de todo el mundo, con combinaciones que van desde la versión original de queso y jalapeño hasta construcciones multicapa con frijoles, guacamole, carne y crema que habrían confundido al propio Anaya. Piedras Negras celebra cada año en octubre el Día Internacional del Nacho con un festival que en temporadas recientes ha intentado hacer el plato de nachos más grande del mundo como parte del programa. Ignacio Anaya murió en 1975.
La placa que le dedica el municipio de Piedras Negras reconoce que su improvisación después del cierre de cocina es uno de los aportes culinarios de México al mundo más consumidos, en términos de volumen de consumo global anual, que cualquier otro platillo de la gastronomía mexicana tradicional. Hay más nachos consumidos en el mundo cada semana que tacos al pastor. Nadie lo hubiera predicho aquella noche de 1943 en Piedras Negras, Coahuila. Quédate, porque de los nachos pasamos a algo mucho más pesado. Esto apenas empieza, y entre más subimos, más pesada se vuelve la historia. Número 8. La masacre de chinos en Torreón de 1911, el episodio que los libros de texto no mencionan. El 13 de mayo de 1911, durante la toma de Torreón por las fuerzas maderistas en los primeros meses de la Revolución Mexicana, un grupo de combatientes irregulares y civiles atacó a la comunidad china de la ciudad. Los chinos en Torreón en ese periodo eran aproximadamente 800 personas, muchas de ellas establecidas desde finales del siglo XIX como parte de las olas migratorias que llegaron al norte de México para trabajar en la construcción del ferrocarril y que después se establecieron como comerciantes, lavanderos y agricultores. Para 1911, la comunidad china de Torreón era visible y próspera, y había generado resentimientos que combinaban el racismo con la competencia económica. Durante las horas que duró el ataque, aproximadamente 303 personas de origen chino fueron asesinadas. El patrón de la violencia fue sistemático, las víctimas fueron buscadas en sus casas y negocios, y las muertes incluyeron personas que no tenían ninguna relación con el conflicto político que motivaba la batalla. El gobierno de China exigió reparaciones al gobierno mexicano. México pagó 3.100.000 pesos en compensación. La masacre fue registrada por los diplomáticos chinos y norteamericanos presentes en la región, y los archivos están disponibles en distintos repositorios. No aparece en los libros de texto de Historia de México. El único monumento a las víctimas chinas de Torreón fue inaugurado en 2011, 100 años después del evento, en el municipio de Torreón, en un parque que la mayoría de los residentes de la ciudad no saben que tiene ese significado. La novela El año del bautismo de Carlos González Herrera, publicada en 2006, fue uno de los pocos libros de literatura mexicana en incorporar la masacre como parte de su narrativa. El autor Paco Ignacio Taibo II la mencionó en sus Crónicas de la Revolución. Fuera de ese pequeño círculo de lecturas especializadas, la masacre de chinos de Torreón permanece en un punto ciego de la memoria histórica del país que ninguna política educativa ha decidido todavía corregir. Número 7. La batalla de Buenavista y el general que se convirtió en presidente. El 22 de febrero de 1847, en el rancho Buenavista cerca de Angostura, al sur de Saltillo, el ejército mexicano al mando del general Antonio López de Santa Anna, con aproximadamente 15.000 soldados, atacó a las fuerzas norteamericanas del general Zachary Taylor, que tenía unos 4.600 hombres. La batalla duró 2 días. Al final del segundo día, Santa Anna ordenó la retirada de sus fuerzas hacia el sur, hacia San Luis Potosí. Taylor reportó la batalla como una victoria norteamericana. En términos estrictamente militares, el resultado es ambiguo. Los mexicanos causaron más bajas proporcionales y Santa Anna sostenía que retiró sus fuerzas en orden porque había cumplido el objetivo de detener el avance de Taylor al norte. Pero en términos políticos, el resultado fue claro. En los Estados Unidos, Zachary Taylor emergió de la batalla de Buenavista como el héroe militar más popular del país, sobrepasando a los generales que habían tomado la Ciudad de México. El partido Whig lo nominó candidato a la presidencia en 1848. Taylor ganó las elecciones y asumió la presidencia en marzo de 1849. Murió en el cargo en julio de 1850, 16 meses después de asumir. La batalla que hizo posible su presidencia ocurrió en el municipio de Arteaga, Coahuila. En ese municipio no hay ningún monumento que recuerde el evento. Si este recorrido te está mostrando un Coahuila que no reconocías, dale a suscribirte al canal para que podamos seguir recorriendo el país estado por estado. Número 6. Pasta de conchos y los 63 que no han vuelto. El 19 de febrero de 2006, a las 2:25 de la mañana, una explosión de gas metano en el tiro 8 de la mina Pasta de Conchos, en el municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, mató a 65 mineros. La mina era operada por Industrial Minera México, subsidiaria de Grupo México, empresa controlada por Germán Larrea, que al momento del accidente era uno de los 5 hombres más ricos de México. La explosión atrapó a los mineros a más de 200 metros de profundidad.
2 cuerpos fueron recuperados en los primeros días de rescate. Los 63 restantes permanecen en el interior de la mina. La empresa argumentó que continuar la rescate ponía en riesgo a los propios rescatistas por la inestabilidad del tiro. El gobierno federal respaldó esa posición. Para mayo de 2006, la mina fue sellada. Los cuerpos de 63 personas quedaron adentro. Las familias de los mineros se organizaron en el Comité Pasta de Conchos y llevan desde 2006 exigiendo que el gobierno mexicano obligue a la empresa a abrir la mina y recuperar los cuerpos, argumentando que el derecho de los trabajadores y sus familias a una sepultura digna prevalece sobre los costos de la operación. La fortuna estimada de Germán Larrea al momento de sellar la mina superaba los 11.000 millones de dólares. El costo de la operación de recuperación estimado por ingenieros independientes rondaba los 90 millones de pesos. Los cuerpos de 63 mineros siguen en Pasta de Conchos casi 20 años después del accidente. Número 5. Coahuila y Texas, el estado que la independencia rompió en dos. La Constitución Federal Mexicana de 1824 creó el estado de Coahuila y Texas, una entidad política que unía en un solo estado el territorio que hoy es Coahuila y el territorio que hoy es el estado de Texas en los Estados Unidos. El estado tenía su capital en Saltillo, aunque el gobierno se desplazó en varios periodos a Monclova por las disputas entre facciones. Los colonos angloamericanos que recibieron concesiones para establecerse en Texas lo hacían como ciudadanos del estado de Coahuila y Texas, juraban lealtad a México, se convertían nominalmente al catolicismo, y recibían tierras en las condiciones que el gobierno estatal establecía. La política del gobierno del estado de Coahuila y Texas en los años 20 y 30 del siglo XIX fue crucial para el desarrollo de la colonización angloamericana. En Monclova, los legisladores coahuilenses aprobaron medidas que facilitaban la adquisición de tierras por parte de los empresarios y redujeron la vigilancia sobre el cumplimiento de las restricciones, incluyendo la prohibición de la esclavitud que la ley federal mexicana establecía pero que los colonos angloamericanos ignoraban sistemáticamente. Cuando Texas declaró su independencia de México en 1836, el estado de Coahuila y Texas fue dividido por la fuerza de los hechos. Coahuila continuó como estado de la República Mexicana. Texas fue primero república independiente, luego estado de los Estados Unidos. Los archivos del estado de Coahuila y Texas, que están en Saltillo, contienen los documentos que registran los primeros 10 años de la colonización angloamericana en Texas, los contratos de tierras, los registros de bautismo de los colonos convertidos, las actas de los ayuntamientos. La historia de Texas empieza en los archivos de Coahuila. Los contratos de tierra de Stephen F. Austin, el empresario que recibió la concesión más grande y que se convertiría en el padre fundador de Texas angloamericana, están en el Archivo General del Estado de Coahuila en Saltillo. Austin era ciudadano del estado de Coahuila y Texas cuando recibió esas tierras. Sus cartas al gobierno estatal, muchas de ellas escritas en un español imperfecto pero funcional, documentan las negociaciones que establecieron las condiciones de la colonización que en 12 años derivaría en la independencia de Texas. El estado de Texas tiene monumentos a Austin en todas sus ciudades importantes. El Archivo General de Coahuila en Saltillo tiene sus cartas originales. Número 4. La AMSA y el acero de Monclova. Los Altos Hornos de México, conocidos como AMSA, son la empresa siderúrgica más grande de México, instalada en Monclova, Coahuila, junto a los yacimientos de carbón coahuilense que desde el siglo XIX fueron identificados como uno de los grandes recursos minerales del norte del país. La planta fue construida en los años 40 con inversión del gobierno federal como parte de la industrialización del México posrevolucionario, y en su momento de mayor actividad empleó directamente a decenas de miles de trabajadores y sostenía indirectamente a la mitad de la economía de Monclova. La historia de AMSA en las últimas décadas es un catálogo de las turbulencias del capitalismo mexicano, privatización en los años 90 al precio que los críticos calificaron de subvaluado, endeudamiento masivo, suspensión de pagos, rescate gubernamental, nuevas concesiones y una deuda con el gobierno federal que hacia finales de los años 2000 llegó a cifras que los economistas del CIDE calculaban en más de 20.000 millones de pesos. Los propietarios privados que tomaron la empresa en la privatización, la familia Ancira, acumularon una de las fortunas más grandes de México al mismo tiempo que la empresa acumulaba esas deudas con el Estado. El caso de AMSA es citado en los estudios sobre capitalismo de cuates en México con la misma frecuencia que el caso del Fobaproa bancario de los años 90, aunque con mucho menos cobertura mediática nacional. Número 3. La Sierra de Arteaga y el bosque que nadie espera en el desierto.
El municipio de Arteaga, en la Sierra Madre Oriental al sureste de Saltillo, tiene uno de los contrastes paisajísticos más dramáticos de Coahuila. En menos de una hora de trayecto desde el árido altiplano coahuilense se entra en un bosque de pinos, encinos y madroños que en invierno puede cubrirse de nieve y en otoño produce manzanas, peras y nueces en huertos que los agricultores locales llevan generaciones cuidando. La Sierra de Arteaga fue el escenario de la batalla de Buenavista, tiene cañones que los escaladores y los senderistas buscan específicamente, y produce una variedad de quesos de leche de cabra y de vaca que los mercados locales y algunos distribuidores de la Ciudad de México tienen en sus catálogos bajo la denominación genérica de queso de Arteaga. Lo que la mayoría del país no sabe de Arteaga es que en sus bosques de altura se dan algunas de las mejores condiciones para la observación de aves migratorias en todo el norte de México, con especies que bajan de Norteamérica en otoño e invierno y que los ornitólogos aficionados de Texas y Nuevo México reconocen como parte de su propio corredor migratorio aunque la sierra esté del otro lado de la frontera. El bosque de Arteaga es la primera imagen verde que encuentran esas aves al cruzar hacia el sur desde los desiertos fronterizos. Número 2. Coahuila y el carbón que nadie quiere dejar de extraer. El carbón de Coahuila, extraído principalmente en la región carbonífera de los municipios de Sabinas, San Juan de Sabinas, Musquis y Piedras Negras, ha sido la base de la industria siderúrgica del norte de México desde el siglo XIX. Las cuencas carboníferas de Coahuila tienen reservas estimadas que los técnicos del Servicio Geológico Mexicano cuantifican en miles de millones de toneladas, lo que hace de Coahuila el estado con las mayores reservas de carbón de México por un margen significativo. El problema del carbón coahuilense es el mismo que el del carbón en cualquier parte del mundo. Es un combustible fósil cuya combustión produce cantidades significativas de dióxido de carbono, y que en el contexto de la transición energética global enfrenta presión para ser reemplazado por fuentes renovables. Las comunidades mineras de la región carbonífera de Coahuila, donde el carbón ha sido el principal empleador durante más de un siglo, observan esa transición con una mezcla de inevitabilidad y resistencia. Saben que el carbón tiene los días contados como combustible principal, y al mismo tiempo no tienen todavía una alternativa económica viable para sus municipios. La tragedia de Pasta de Conchos en 2006 no redujo la extracción de carbón en Coahuila. La adición de la mina añadió un capítulo más a la historia de un recurso que sostiene economías y mata trabajadores con una regularidad que ninguna estadística termina de capturar bien. Y llegamos al número 1, al lugar de Coahuila que la NASA usa para entender cómo era el mundo antes de que existieran los animales. Cuatro Ciénegas. El municipio de Cuatro Ciénegas de Carranza, en el centro del estado, tiene en su interior un sistema de pozas, canales y humedales alimentados por manantiales subterráneos que en términos ecológicos no tiene equivalente en ningún otro punto del planeta. Las pozas de Cuatro Ciénegas son extraordinariamente claras porque el agua que brota de los manantiales es muy pura, y son extraordinariamente distintas al resto de los ecosistemas de agua dulce del mundo porque tienen una concentración de fósforo excepcionalmente baja. El fósforo es un nutriente esencial para la vida, y su escasez en Cuatro Ciénegas ha generado durante millones de años una presión evolutiva que produjo organismos con estrategias metabólicas que no se encuentran en ningún otro ecosistema moderno. Esa presión evolutiva también mantuvo vivos en Cuatro Ciénegas organismos que en el resto del planeta hace cientos de millones de años fueron reemplazados por formas de vida más complejas. Los estromatolitos de Cuatro Ciénegas son comunidades de cianobacterias que construyen capas de sedimento mineral mientras crecen, formando estructuras que en el registro fósil aparecen desde hace 3.500 millones de años y que son la evidencia más antigua de vida compleja en la Tierra. En casi todos los ecosistemas del mundo moderno, los estromatolitos fueron desplazados por organismos que los consumían. En Cuatro Ciénegas, la baja concentración de fósforo los mantuvo protegidos de esos competidores, y hoy existen en las pozas en una forma que los astrobiólogos de la NASA estudian como el equivalente funcional más cercano disponible a los ecosistemas de la Tierra primitiva. La doctora Valeria Sousa, de la UNAM, lleva décadas documentando este ecosistema y ha publicado trabajos sobre Cuatro Ciénegas que aparecen regularmente en revistas científicas internacionales de primer nivel. El ecosistema también tiene 70 y más especies endémicas de peces, reptiles, insectos y plantas que no existen en ningún otro lugar del mundo. Está amenazado. La extracción de agua subterránea para la agricultura de la región ha reducido el caudal de los manantiales y secado algunas pozas que existían hace 50 años. La reserva de la biosfera de Cuatro Ciénegas protege parte del área pero no tiene los recursos para controlar toda la extracción agrícola que afecta el acuífero. La NASA estudia Cuatro Ciénegas.
los agricultores de los municipios circundantes siguen extrayendo el agua que lo alimenta. Y los estromatolitos que llevan 3.500 millones de años sin cambiar esperan a ver quién termina ganando ese pulso. Y eso es todo. 13 lugares, un estado grande y poco conocido, y la sensación de que Coahuila lleva siglos siendo el contexto en que otras historias ocurren. El estado que fue Texas, la mina donde están los cuerpos, el valle que estudia la NASA, el restaurante donde se inventaron los nachos. Ahora te toca a ti, de estos 13 lugares, ¿cuál no sabías que existía, y si pudieras ver uno mañana, cuál sería? Cuéntamelo en los comentarios, porque de ahí sale el próximo estado. Y si conoces a alguien que crea que Coahuila es solo desierto y carbón, manda este video, porque le falta el pueblo algonquino que vive en el desierto coahuilense desde los años 50 del siglo XIX, los 63 mineros que llevan 20 años esperando ser recuperados, y las pozas donde la NASA va a ver cómo era la Tierra antes de que existieran los animales.